Nunca recen con el rosario así. Tengan mucho cuidado. ¿Has rezado el rosario hoy? ¿Has tomado el rosario y empezado el Ave María? Muy amable, pero necesito hacerte una pregunta que te molestará. Una pregunta que pocos sacerdotes tienen el valor de hacer, pero que después de décadas, escuchando confesiones y acompañando almas, necesito hacerte con toda la honestidad de mi corazón. ¿Estás rezando el rosario de la manera correcta? ¿O estás cometiendo sin darte cuenta un error grave que puede anular completamente la gracia de esta oración? Porque hay una forma de rezar el rosario que, en lugar de acercarte a Dios y a María, puede alejarte. Puede abrir brechas espirituales. Puede convertir lo que debería ser un escudo en una oración vacía e infructuosa, incluso peligrosa para tu alma. Descubrí algo que me mantuvo despierto a lo largo de los años. Millones de católicos rezan el rosario todos los días, pero cometen errores muy graves sin darse cuenta. Creen que están complaciendo a Dios, creen que están honrando a Nuestra Señora, pero en realidad están haciendo todo mal. Y lo peor, muchos renuncian al rosario porque no funciona, sin saber que el problema no es la oración, sino la forma en que oran. Si eres de esos que toman el rosario, salen a rezar las Ave Marías corriendo, pensando en la factura de la luz, el trabajo, los problemas, y cuando terminas ni siquiera recuerdas en qué misterio meditaste, este vídeo es para ti. Si rezas el rosario con la vista en el reloj o repitiendo las palabras sin siquiera pensar en lo que dices, necesitas prestar atención urgente a lo que voy a revelar ahora. Porque la palabra de Dios nos da una advertencia tremenda. Es en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando Jesús dice: «En tus oraciones no uséis repeticiones vanas, como hacen los paganos, que creen que por mucho hablan serán escuchados». Jesús no condena la repetición de la oración del rosario, por supuesto que no. El propio Jesús en el cielo repite una y otra vez el Santo, Santo, Santo. El problema no es repetirse, el problema es la repetición vana, es rezar sin corazón. Es decir, palabras sueltas, sin fe, sin atención, sin amor. Y por desgracia, esto es lo que la mayoría hace con el rosario. Y aquí está la verdad que duele. Rezar el rosario así es peor que no rezar, porque estás haciendo algo sagrado de forma profana. Lo estás haciendo usando las palabras sagradas de la Ave María como si fueran una fórmula mágica, como si bastara con pasar las cuentas y ya está. Mi misión hoy, con toda la autoridad que recibí como sacerdote, es mostraros 3 errores mortales que la mayoría comete al rezar el rosario. No solo al llevar, sino al rezar. Y el primero te sorprenderá, porque es el más común y nadie habla de ello. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra «Quiero aprender». Esa pequeña frase es un acto de humildad. Es tu reconocer que puede que hayas cometido un error, pero que estás dispuesto a cambiar. Sal ahí fuera ahora, escribe «Quiero aprender» y luego quédate conmigo hasta el final. Te prometo que a partir de hoy, si aplicas lo que voy a enseñarte, tu rosario nunca volverá a ser una oración aburrida. Se convertirá en una llama de fuego en tus manos, un arma poderosa que el enemigo temerá. Pero para eso, necesitas entender en qué te equivocas. Así que abre tu corazón, respira hondo, porque vamos a empezar. El primer error mortal al rezar el rosario es rezar sin meditar nunca sobre los misterios. ¿Sabes cuáles son los misterios? Son los episodios principales en la vida de Jesús y María, los misterios alegres, tristes, gloriosos y luminosos. Cuando Nuestra Señora dio el rosario a Santo Domingo, no solo dijo, reza 50 Ave Marías, dijo, ora mientras meditas. El verdadero rosario es una meditación.
Cada Ave María es como un pétalo de rosa que ofreces a María mientras contemplas una escena del Evangelio. Pero ¿qué hacen la mayoría? Toman el rosario, empiezan a rezar distraídamente, sus mentes viajan al trabajo, a casa, a las dificultades, y cuando terminan las 5 décadas no podrán distinguir en qué misterio han meditado. Esto no es un rosario, es una repetición vacía. Y lo peor, muchos ni siquiera han memorizado los misterios. Rezan el rosario sin saber que el lunes meditan en los alegres, el martes en los tristes y así sucesivamente. Es un caos. Mira lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 2708. La meditación es una reflexión orante que parte de la palabra de Dios para llegar al amor. Sin meditación, el rosario se convierte en ruido. Y más, el diablo no teme a quien aprueba las leyes automáticamente. Tiene miedo de quienes meditan, porque meditar es dejar que el Espíritu Santo entre en tu mente y corazón. Cuando meditas en el misterio de la flagelación, sientes el dolor de Jesús. Cuando meditas en la Anunciación, ves el sí de María. Esto transforma la oración. Y te daré un ejemplo bíblico. La propia Virgen María, en Lucas capítulo 2, versículo 19, guardó todas estas cosas, meditando en ellas en su corazón. Ella es la maestra de la meditación. No va por ahí repitiendo palabras sueltas, lo guardó y meditó. Así que el primer error es este, rezar el rosario como si fuera un guión automático, sin detenerse a pensar en el misterio. Si eres culpable de esto, te lo digo con cariño. Cambia ahora. Antes de empezar cada década, haz una pausa de 10 segundos. Visualiza la escena, imagina el paisaje, la gente, los colores, los olores. Colócate dentro del misterio. Y luego comienza las Ave Marías lentamente, casi susurrando, como si estuvieras dentro de esa escena. No tengas prisa. Mejor rezar una década bien rezada que 5 rosarios mal rezados. El segundo error mortal, y este dolerá aún más, es rezar el rosario en estado de pecado mortal, sin intención de confesarse, y peor aún, usar la propia oración como pago para seguir pecando. Escucho esto en el confesionario casi todas las semanas. Alguien me dice: Padre, vivo en pecado, pero rezo el rosario todos los días para que Nuestra Señora me proteja. Mi hermano, mi hermana, no funciona así. No es magia. La oración no es un paso seguro para el pecado. El profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, es clarísimo como el cristal. Vuestras iniquidades os separan de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultan sus rostros de vosotros para que Él no os oiga. Puedes rezar 1000 Ave Marías, pero si te aferras a un pecado grave no confesado, si vives en adulterio, en robo, en odio, en brujería, en adicción a la pornografía sin arrepentimiento, tus oraciones son como un teléfono desconectado. La señal no llega. No es que Dios no quiera oír, pero tú mismo bloqueas la línea. Y peor aún, usas el nombre de María en vano, pensando que intercederá por los que están contra Dios. Nuestra Señora es madre, sí, pero es la enemiga número 1 del pecado. No protege a los pecadores duros, conduce a la conversión. Y lo peor de todo, he visto casos de personas que rezaban el rosario todos los días, pero vivían en grave pecado, y cuando llegaba la muerte estaban totalmente desprotegidos, porque confiaban en el objeto y en la repetición, no en la conversión del corazón. Vamos a las Escrituras. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído de oír la ley, incluso su oración es abominable. Dios llama abominable a la oración de quienes rechazan su ley a propósito. Esto es muy fuerte. No puedes rezar el rosario con los labios y vivir como el diablo el resto del día. No sirve de nada. La protección de María es para sus hijos y los niños obedecen. No quiero condenarte.
Quiero liberarte. Si estás en esta situación, te lo ruego, deja de rezar el rosario ahora. No dejes de rezar, pero ve primero a confesarte, limpia tu alma, y luego, sí, reza. Entonces tu rosario tendrá poder, porque el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. Así que no sirve de nada tener manos que sujetan las cuentas si el corazón está sucio. Ese es el segundo error. Y sé que mucha gente que me escucha ahora comete este error. Si te identificaste, no estés triste, no desesperes. Dios te trajo aquí precisamente para que corrigieras esto. Es un acto de misericordia, así que da gracias, pero no lo dejes para después. El tercer error es el más sutil, el más oculto, el que pocos se dan cuenta, y quizá nunca lo hayas oído. Es el error de la falta de reverencia física e intelectual durante la oración. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos rezan el rosario mientras hacen otras 10 cosas. Conducen el coche, miran el móvil, beben café, ven la tele, hablan y sus manos pasan los billetes automáticamente. No quiero decir que no puedas rezar en el coche o en cualquier sitio, pero la cuestión es la disposición interior. Cuando tratas la oración del rosario como cualquier otra actividad, faltas al respeto a lo sagrado. No tratarías así una conversación con un rey o presidente. Te prepararías, te arrodillarías, prestarías atención. ¿Cuánto más con la Reina del Cielo? He visto a gente rezar el rosario mientras ve fútbol. He visto madres que rezan el rosario gritando a sus hijos al mismo tiempo. Esto no es oración, es una caricatura. La Iglesia nos enseña que el rosario es una forma de contemplación. La contemplación requiere silencio interior y exterior. Requiere que te retires. No tienes que estar en una iglesia, pero necesitas que tu corazón esté enfocado. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, dice que la oración debe involucrar la mente y el cuerpo. Incluso la postura cuenta. Ponte de rodillas, sentado reverentemente, con el rosario en las manos de forma digna, no con el rosario sobre la mesa mientras caminas por la casa. Otra cosa, la reverencia intelectual significa que necesitas saber lo que estás rezando. Muchos ni siquiera saben la diferencia entre los misterios. Rezan las Ave Marías sin saber por qué rezan esa década. Esto es ignorancia culpable, porque puedes aprender. Mandamientos. Aquí necesito hacerte una petición especial. Si este vídeo te conmueve, si te has dado cuenta de que has cometido estos errores, no te vayas ahora. Quédate hasta el final, porque te enseñaré paso a paso cómo rezar el rosario de la manera correcta y poderosa. Y más, quiero que escribas en los comentarios solo una palabra: amén. Este amén es tu aceptación. Eres tú diciendo: Señor, confieso que cometí un error en mi oración y desde hoy quiero cambiar. Escribe ahora: amén. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí no hay religiosos. Aquí está la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Cada vídeo que subo es una oportunidad para que crezcas y ganes la batalla espiritual. Activa la campana para no perder las siguientes, porque te enseñaré una oración de consagración diaria del rosario que cambiará tu vida. Pero antes de eso, necesito darte una advertencia más fuerte. Hay un error que es la madre de todos los errores, y este error pocos sacerdotes tienen el valor de pronunciar. El cuarto error mortal es rezar el rosario en incredulidad, dudando que Nuestra Señora escuche o dudando del poder de la intercesión. Esto es un pecado contra la fe. En Santiago, capítulo 1, versículo 6, está escrito: Pide en fe, no dudas, porque el que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento y lanzada de un lado a otro. No piense que tal hombre recibirá algo del Señor.
Si rezas el rosario pensando, no llegará a nada, es solo repetición, no sé si María puede oírme, estás anulando tu propia oración. La fe es el canal. Sin fe no hay milagro. Por tanto, cuando empieces el rosario, haz un acto de fe. Di, creo, Señor, que la Santísima Virgen intercede por mí. Creo que cada Ave María es una rosa a los pies de Dios. No reces dudando, ora con la certeza de quienes ya han ganado. Ahora necesito compartir una historia que te conmoverá. San Pío de Pietrelcina, uno de los mayores santos del siglo XX, llamaba al rosario el arma. Rezaba entre 30 y 40 rosarios al día. Sí, 40, pero rezaba con tal devoción, con tanta meditación, que cada Ave María era como una flecha que atravesaba el corazón del enemigo. Decía, cuando el diablo me ataca, voy al rosario. Una vez una persona le preguntó, Padre Pío, ¿cómo debería rezar el rosario? Y él respondió, reza despacio, reza como si cada Ave María fuera la última, reza con tu corazón. Ese es el secreto, no la cantidad, sino la calidad. Mejor rezar un rosario bien rezado, que media hora, que 10 rosarios corriendo. Otro santo, San Luis María Grignion de Montfort, dijo que el rosario bien rezado es un martillo que aplasta la cabeza de la serpiente, pero mal rezado es solo un ruido molesto. ¿Quieres ser un verdadero devoto o solo un contador de cuentas? Presta atención, al diablo no le importa si rezas el rosario, si lo haces mal. Incluso lo anima, porque te mantiene ocupado con una falsa seguridad, mientras tu vida espiritual languidece. Ahora te voy a dar 5 pasos prácticos para que no vuelvas a equivocarte. Apúntalo en tu corazón. Primer paso, antes de tomar el rosario, haz la señal de la cruz con calma y pide ayuda al Espíritu Santo. Di, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Segundo paso, anuncia el misterio del día. Por ejemplo, hoy es martes, meditamos sobre los misterios tristes, la agonía en el jardín, la flagelación, la coronación con espinas, el porte de la cruz y la crucifixión. Luego lee un pasaje de la Biblia sobre ese misterio. Puede ser solo un versículo. Tercer paso, reza el Padre Nuestro muy despacio. Luego, para cada Ave María, al pasar la cuenta, visualiza la escena. Si es la primera década de la agonía, imagina a Jesús sudando sangre en el jardín. Di, Jesús, por tu agonía, ten piedad de nosotros. Y luego reza el Ave María como si estuvieras al lado de Nuestra Señora viéndola. Cuarto paso, al final de cada década, reza la gloria al Padre y haz la aspiración. Oh Jesús mío, perdona y líbranos del fuego del infierno. Quinto paso, al final de las 5 décadas, reza a la Salve Santa Reina con devoción. Y no huyas, guarda silencio un momento, da gracias. Esto es rezar el rosario. No es difícil, pero requiere disciplina. Y aquí está la llave de oro. Reza el rosario todos los días. Sí, todos. No solo cuando estés triste o asustado. Cada día. Porque la victoria espiritual se logra en la constancia, no en la emoción. Incluso en los días en que no te apetece, reza. Aunque estés cansado, reza. Ofrece fatiga a Dios. El diablo tiembla ante una persona que reza el rosario a diario, incluso cuando no quiere. Y necesito advertirte de algo serio. Hay falsos devotos del rosario que el enemigo usa para desacreditar esta oración. Dicen que el rosario es repetición vacía, que es idolatría de María. Esta es la mentira del diablo. El rosario es bíblico. El Ave María es el Evangelio de Lucas. El Padre Nuestro es el Evangelio de Mateo. Los misterios son el Evangelio puro. Quien critica el rosario no conoce la fe. Así que no te desanimes si alguien se burla. Sigue adelante. Estás en buena compañía. Los papas, los santos, los mártires. Ahora quiero que miréis el crucifijo de vuestro rosario. ¿Qué representa? Amor infinito.
Cada vez que rezáis el rosario, estáis arrodillados ante la cruz junto a María. Esto es muy poderoso. Y voy a contaros un secreto revelado por Nuestra Señora en Fátima. Dijo que al final de los tiempos, su inmaculado corazón triunfará. Y el medio para este triunfo es el rosario. Ella misma preguntó, «Rezad el rosario todos los días». No dijo, «Llevad el rosario». Dijo, «Rezad». Así que, queridos hermanos y hermanas, si hasta ahora habéis cometido errores, si habéis rezado de alguna manera, si habéis meditado distraídamente, si habéis estado en pecado, si tenéis incredulidad, sabed que la misericordia de Dios es mayor que vuestro error. El Señor no os trajo a este vídeo por casualidad. Quiere que aprendáis, quiere que te conviertas. Y desde hoy, cuando recojas tu rosario, di una pequeña oración de consagración. Mi reina y mi madre, me entrego por completo a ti. Toma este rosario, bendícelo y ayúdame a rezarlo devotamente por la mayor gloria de Dios y la salvación de mi alma. Si haces eso, si aplicas los 5 pasos, tu rosario se convertirá en un escudo. He visto a alguien que estaba siendo atormentado por opresiones nocturnas empezar a rezar el pozo, rezaba el rosario todos los días, y la paz regresaba. He visto familias al borde del divorcio que se reconciliaron rezando el rosario juntas. He visto a jóvenes adictos a la pornografía liberados rezando el rosario, porque María aplasta la cabeza de la serpiente. Pero hay que rezar bien, no es magia, es la fe que actúa con amor. Así que aquí tienes tu oportunidad. ¿Vas a salir de aquí y seguir rezando de la manera equivocada? ¿O cambiará ahora? La elección es tuya, pero te aseguro, una vez que conozcas la verdad, ignorarla te hará culpable. No seas como los fariseos que escuchaban y no practicaban. Sé como María, hágase que me hagan según tu palabra. Quiero invitarte a suscribirte a este canal si realmente quieres aprender a vivir la fe católica auténticamente. Y activa la campana, porque en el próximo vídeo te enseñaré la famosa oración de San Benito sobre el rosario, que pocos conocen. Es un secreto espiritual muy poderoso. Además, si tienes alguna petición, alguna necesidad de oración, escríbela en los comentarios. La leeré y rezaré por ti. No tienes por qué avergonzarte. Pon tu nombre o tu petición. Y también escribe tu ciudad. Me alegra saber que la palabra de Dios llega lejos. Ahora, antes de terminar, quiero rezar contigo. Que juntos reconsaquemos nuestra vida y nuestra oración del rosario. Cierra los ojos si puedes, o sujeta tu rosario con ambas manos. Repite conmigo en silencio o en voz alta. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado a menudo en mi oración. He rezado el rosario sin meditación, sin reverencia, sin fe. Perdóname, me arrepiento, quiero cambiar. Espíritu Santo, enséñame a orar. Santísima María, toma mi mano. Enséñame a meditar en los misterios de tu Hijo. Desde hoy prometo rezar el rosario con devoción cada día, ofreciendo cada Ave María como una rosa. Protege mi familia, mi vida, mi alma. Ahuyenta al maligno y guíame al cielo. Amén. Ahora, haz un pequeño gesto de compromiso. Escribe en los comentarios, rezaré bien. Esto es una promesa pública, y cuando escribes, te comprometes. Los ángeles ven, el diablo ve, y te fortaleces. Si este video te ayudó, no te lo guardes para ti. Compártelo con un amigo, con un familiar, con un grupo de la iglesia. Hay millones de católicos que erran por ignorancia. Puedes ser el instrumento de Dios para enseñar. Recuerda, no basta con tener el rosario en el bolsillo, necesitas tenerlo en el corazón y en los labios, con la mente fija en Jesús. No te rindas. El rosario es la cadena que te une con el cielo. Cuídalo, y yo, como sacerdote, te bendigo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Ve y no cometas más errores. Reza el rosario. Hasta el próximo vídeo. Que la Virgen te cubra con su sagrado manto. Paz y bien.